Decidimos hacerlo con mesas para que le diéramos más un ambiente de lo que es a una reunión con el liderazgo, que le diéramos más un ambiente de casa, de mesa, no para que lo vayamos a interpretar de otra manera, ¿sí? Sino para el hecho de que la mesa no vaya a ser un motivo de desconcentración en su vida espiritual, sino que usted esté centrado en lo que el Señor nos quiere hablar en este tiempo, que podamos estar conectados, ¿no?, con la fuente en esta noche. La verdad que estamos felices en este momento. Es mucho lo que tenemos que hablar, es mucho. Voy a pedirle que usted me preste toda su atención, porque la idea de una reunión como la que tenemos es compartir grano, ¿sí? Ahora si hacemos que el predicador tenga que moler o procesar el grano, se pierde mucho tiempo. Hay cosas que tenemos que capturarlas, que están codificadas en la Biblia, y que tenemos que capturarlas a la velocidad que el Espíritu Santo le habla a los hombres de la estatura suya. Usted sabe que Dios no habla con todos los hombres de la misma manera. Dios tiene estaturas para hablarle a sus hombres, ¿sí? Usted sabe de que Dios habla con un Moisés y le habla de los diseños, y le habla de medidas, y le habla de todo lo que es el diseño o el modelo de la construcción, en este caso del tabernáculo, cosas como las que habla con el apóstol Pablo, que el mismo apóstol nos da testimonio y dice que Dios me mostró cosas que no le era dado a él hablar, ¿sí? Hablábamos hace unos días atrás de que el apóstol Pablo llega a una iglesia y dice que él quiere compartir una dimensión de revelación, ¿se acuerdan? Y que dice: no la puedo compartir porque esta gente todavía tiene necesidad de leche. Y el apóstol Josué nos decía que gracias a esos hermanitos y a su inmadurez revelacional hay cosas que el apóstol Pablo no pudo soltar. ¿Se acuerdan, no? Ok, entonces muy importante que usted me preste toda su atención, porque si no captura un principio es posible que el mensaje se nos vaya de la idea, ¿no?, del conocimiento. Por favor, necesito mostrarle algo en la palabra del Señor. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 11 de la palabra del Señor, verso 3. Estuve hablando hace un momento de lo importante que es operar el pacto. Diga conmigo: pacto. Estuvimos hablando del Salmo 105 y explicamos de que Dios había consumido las primicias de las fuerzas de un pueblo o de una generación de hombres, y expliqué de que habían sido consumidos básicamente porque ellos no pudieron manejar en su vida el pacto. Dígalo conmigo: pacto. Y explicamos de que manejar pacto tiene que ver con manejar la señal de la circuncisión, y tiene que ver la señal de la circuncisión con el primer derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo eso ya lo hablamos. Yo creo que vamos a tener los CDs grabados, ¿no? Ok, lo cual yo recomiendo que usted lo reescuche, lo vuelva a escuchar. Pero luego terminamos la reunión explicando de que pacto es una relación, ¿sí? De la misma manera que deberíamos tenerla en el matrimonio, la tenemos en la iglesia. La misma dimensión de relación tenemos en el ámbito matrimonial como la relación que podemos tener un hombre con la iglesia del Señor en la tierra. Diga conmigo: pacto, ¿sí? La relación, escuche, la relación es muy importante. Si usted analiza, la relación de pacto, si usted analiza en la Biblia de forma minuciosa la dimensión del pacto, se dará cuenta de que el pacto no existe si no nos podemos fusionar, ¿sí? Por eso entendemos a mucha gente que no puede entrar en el pacto, porque el pacto demanda la fusión. La fusión tiene que ver con que nos terminemos volviendo uno, a pesar de que seamos muchos. ¿Está comprendiendo? Entonces, una de las cosas que alimenta el pacto es el nivel de unidad. No hace falta que yo se lo diga. Dice la Biblia claramente que el hombre, dice: por tonto se unirá una mujer y será una sola carne. Por lo tanto. Ok, no lo había leído bien eso. Por lo tanto. Entonces dice la Biblia que por lo tanto un hombre se
mujer y serán uno solo. Y eso es lo que usted y yo conocemos como la dimensión del pacto. El pacto se alimenta de la fusión, de la unidad. Diga conmigo, la unidad. Para poder estar en relación de pacto tenemos indefectiblemente que ser uno solo. ¿Sí? No podemos ser dos y estar en pacto. Tenemos que pensar básicamente igual. Y usted va a decir, pero ¿cómo hacemos para pensar igual? Es un requisito indispensable para ser la novia. La Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la unidad del fundamento, que es fe. Diga conmigo, a la unidad de la fe. Tenemos que llegar a pensar iguales. Por eso es que es muy importante que algunos cedamos, otros hagamos lo posible porque nos podamos nivelar con respecto a las convicciones que tenemos en Dios. ¿Me está comprendiendo? Ok. Entonces, la relación esa preciosa de unidad. ¿Cuántos creen que es maravillosa esa relación? Amén. Esa relación es más o menos la relación que tiene que tener el hombre con la iglesia. El pastor, el ministerio pastoral es un ministerio de engendramiento. Apóstol, ¿de dónde sacamos esa cuestión de que el ministerio pastoral es un ministerio de engendramiento? Tanto como el ministerio apostólico es un ministerio de engendramiento. Los dos engendran. Diga conmigo, engendran. Los dos ministerios son ministerios de engendramiento. ¿Sí? Y como son ministerios de engendramiento, son ministerios que gobiernan. Un pastor es la máxima autoridad dentro de una casa. Dios no gobierna ni de forma democrática, Dios no gobierna ni de manera, Dios no gobierna de forma política, Dios no gobierna a través de una monarquía, Dios gobierna a través de una paternidad. Dios es Padre. Diga conmigo, es Padre. Dios gobierna como Padre, Dios se establece como Padre y Dios gobierna como Padre. Dios gobierna el universo como Padre. No vamos a poder nosotros gobernar una iglesia como Padre. Y Dios gobierna como Padre por el universo. ¿O no? ¿Sí o no? Okay, ahora, fíjese entonces que la idea central es de que la iglesia del Señor en la tierra pueda funcionar bajo los parámetros originales que Dios estableció. Que la iglesia funcione, ¿sí?, con una paternidad establecida. El ministerio apostólico es otro ministerio de engendramiento. No así el ministerio profético, no así el ministerio magisterial y no así el ministerio evangelístico. ¿Ok? Son ministerios que riegan la tierra, son ministerios, sí, que van a apoyar, si bien son primarios, pero son ministerios que no pueden ejercer gobierno sobre la vida de la gente, porque el gobierno sobre la vida de la gente lo ejerce un padre. Es como usted sobre la vida de sus hijos. El gobierno no lo puede ejercer la profesora, ni el profesor, sí, ni el tutor. El gobierno sobre la vida del hijo lo puede ejercer solamente un padre. Diga conmigo, un padre. Ok. Aunque usted y yo entendemos que paternidad en la Biblia es irrefutable, no me voy a poner a hablar de ese tema ahora, porque tengo que avanzar hacia otra posición. Quiero hablarles por un momento de un principio clave que tiene que ver con la autoridad de la iglesia en la tierra. Para eso, usted sabe de que el apóstol Pablo nos enseñó sobre la relación de Cristo con su iglesia y la comparó, hizo un paralelismo entre la relación del hombre con la mujer. ¿Está claro eso? Usted sabe que la Biblia habla continuamente de ello. El apóstol Pablo continuamente está hablando del matrimonio y salta a la relación con la iglesia y salta de la relación con la iglesia a la relación del matrimonio. De hecho, cuando usted quiere conocer o entender a la iglesia en la Biblia, cuando usted quiere entender a la iglesia en la Biblia, tiene que entender a las mujeres de la Biblia. Eso usted lo sabe, porque la mujer en la Biblia es figura de qué. O sea que para entender a la iglesia tengo que entender a las mujeres, ¿ok?, de la Biblia. Y para entender a las mujeres tengo que entender la iglesia. Nadie que no se le haya revelado el misterio del matrimonio puede manejar el misterio de la iglesia. Tengo que manejar el misterio del matrimonio. El apóstol Pablo maneja el misterio del matrimonio. De hecho, para manejar el misterio del matrimonio también tengo que manejar el misterio de la iglesia del Señor en la tierra. Por eso, para muchos el misterio de la iglesia es indescifrable, ¿sí? Es más o menos como conocer a una mujer o entenderla. ¿Es sencillo eso o no? ¿Sí o no? A ver, le pregunto a los hombres, ¿es sencillo entenderla? Algunos murieron en el intento. No, se fueron de la tierra sin
fácil entenderlas. Pero cuando usted entiende apostólicamente, empieza a entenderlas. ¿O no? Aunque no es fácil. No es fácil. Yo a veces me pongo a pensar si con todo lo que el Señor nos ha regalado, un conocimiento, nos cuesta entender a la iglesia. No estoy hablando, no estoy saltando ahora a la iglesia. Usted lo va a ver al apóstol Pablo continuamente hablando de la mujer y saltando a la iglesia, y de la iglesia saltando a la mujer. Es algo continuo porque hay un paralelismo perfecto en el mismo tema. Ok, pero ahora piense por un momento en algo que tenemos que entender usted y yo con respecto a la mujer y a la iglesia. Acompáñenme entonces para que lo podamos ver. 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Fíjese lo que dice. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Tendríamos que tomarnos más tiempo para la introducción, pero yo creo que estoy hablando con gente altamente entendida. Amén. ¿Sí o no? Amén. Ok, entonces vamos a saltar el mensaje, pues se nos va la noche. 1 Corintios capítulo 11, 3, dice el apóstol Pablo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Sí? ¿Cristo es la cabeza de quién? Diga conmigo, la cabeza. La cabeza. Ok, y dice, y todo varón, ¿sí? Y el varón es la cabeza de la mujer. Diga conmigo, el varón. El varón. Es la cabeza de la mujer. Y Dios, ¿sí? Es la cabeza de Cristo. Diga conmigo, la cabeza. Ahora piense por un momento, el apóstol Pablo nos habla continuamente de la mujer, la cabeza, que es el varón, de Cristo, que la cabeza es Dios, y de que de la iglesia, Cristo es la cabeza. Eso es básicamente lo que nos está enseñando. Y de esto podríamos hablar un montón de cosas, pero, a mí me llamó poderosamente la atención un sueño profético que interpretó José en el libro de Génesis. Y de ahí entendí algo que creo que es muy importante para nuestros días. Entonces tenemos que reconocer, acompáñenme por favor al libro de Génesis para que podamos ver uno de los sueños de José. Usted ya sabe que los sueños de José son de carácter profético. ¿Es así o no? Amén. ¿O eran para aquel momento solamente? En la Biblia no hay ninguna cosa que haya sido para aquel momento. La teología es posible que nos haya dicho que hay cosas que eran para un momento y se cumplieron y se acabó. Todo es sombra y es figura, para que usted y yo lo podamos entender en estos días, porque el final será como el principio. Entonces no hay nada obsoleto en la Biblia, todo es altamente necesario para este tiempo. Entonces dice la Biblia, por favor, para que lo podamos entender, solamente déjeme mostrarle algo con respecto a la interpretación. Génesis capítulo 40, verso 19, acompáñenme allá. Estoy hablando de uno de los sueños que interpretó José. Usted sabe que Dios a José lo conectó 3 veces con los sueños. Una vez cuando era un niño o un muchacho, la otra